Laura Benítez entró al aula 2B con la misma mezcla de esperanza y aprensión que sentía cada mañana. A sus 24 años, aún poseía el idealismo ferviente de una recién graduada, la creencia inquebrantable de que podía cambiar el mundo, un alumno a la vez. Sin embargo, la realidad del Instituto Ricardo Palma era un balde diario de agua fría. Era una escuela enclavada en el corazón de un barrio olvidado por el sistema, un lugar donde la apatía y el cinismo eran las asignaturas principales. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su némesis, el epicentro de la resistencia en el aula, era Javier Morales. Javier no era el típico matón. Era inteligente, carismático y popular. Su rebeldía no era violenta, sino mucho más hiriente. Era intelectual. Usaba el sarcasmo como un bisturí, diseccionando la pasión de Laura, ridiculizando su entusiasmo y convirtiendo cada lección en una oportunidad para demostrar su superioridad. Detrás de él, como un coro griego, el resto de la clase se reía, reforzando su poder. Se burlaban de todo, de su ropa modesta comprada en tiendas de segunda mano, de su viejo coche que tosía cada mañana al aparcar y, sobre todo, de su incansable positividad, que ellos interpretaban como una debilidad ingenua. «Señorita Benítez, ¿de verdad cree que un poema de Neruda nos va a conseguir un trabajo?», preguntó Javier un día, con una sonrisa socarrona, después de que Laura leyera apasionadamente el poema 20. Las risas llenaron el aula. Laura sintió la habitual punzada de humillación, pero mantuvo la calma. «No, Javier, un poema no te conseguirá un trabajo, pero quizás te enseñe algo sobre la belleza, la pérdida y lo que significa sentir, y eso, créeme, es mucho más valioso». Su respuesta solo provocó más risas. Para ellos, era otra prueba de su desconexión con su realidad, una realidad de facturas impagadas, familias rotas y sueños marchitos. La situación llegó a un punto de quiebre durante la Semana Cultural. Laura había pasado semanas preparando una presentación sobre el poder de la palabra, un proyecto multimedia que incluía vídeos de discursos históricos y testimonios de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a la escritura. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Creía que, si lograba hacerlo bien, podría finalmente conectar con ellos. Se puso de pie frente a la clase, con el proyector zumbando detrás de ella. «Buenos días, chicos. Hoy quiero mostrarles algo que...». Antes de que pudiera terminar la frase, la pantalla detrás de ella cobró vida. Pero no era su presentación. En su lugar, apareció una caricatura groseramente dibujada de ella, con ropa de payaso y un coche destartalado del que salían nubes de humo. Debajo, en letras mayúsculas, ponía «La clase de los sueños rotos con la profesora Benítez». Un estallido de risas crueles y despiadadas sacudió la habitación. Javier Morales, desde su asiento trasero, hizo una reverencia teatral, aceptando los aplausos silenciosos de sus compañeros. Laura se quedó paralizada. El color huyó de su rostro. No fue solo la burla, fue la premeditación, la crueldad calculada. Sintió un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Por un instante, quiso gritar, mandarlos a todos a la dirección, renunciar y no volver a pisar ese infierno. Sus ojos se llenaron de lágrimas y supo que si decía una sola palabra, su voz se quebraría. Con una dignidad que le costó hasta la última gota de su fuerza de voluntad, caminó hacia el proyector, lo apagó y se dirigió a su escritorio. Se sentó y permaneció en silencio, mirando sus manos temblorosas. El silencio que siguió a las risas fue más pesado y más incómodo que cualquier grito. Los estudiantes, incluido Javier, empezaron a sentirse inquietos ante su falta de reacción. Esperaban un arrebato, un castigo. No esperaban esa calma devastadora. Cuando sonó el timbre, Laura dijo una sola frase, su voz apenas un susurro: «Pueden retirarse». Esa noche, Laura no durmió. Lloró de rabia, de frustración, de sentirse completamente derrotada. El camino fácil era castigarlos, llenarlos de partes de incidencia y detenciones. Pero sabía que eso solo ampliaría la brecha entre ellos. El castigo alimentaría su resentimiento, no les enseñaría nada. Y si se rendía, si dejaba que la vencieran, Javier y su grupo habrían ganado. Habrían confirmado su cínica visión del mundo, que la bondad es debilidad y que la esperanza es para los tontos. A la mañana siguiente, una nueva determinación había reemplazado su desesperación. Entró al aula 2B con una calma que desconcertó a los estudiantes.
No había proyector, ni libros de texto en su escritorio. Solo ella. «Buenos días», dijo, su voz clara y firme. «Ayer, ustedes me dieron una lección. Me enseñaron que mis métodos no están funcionando, que no he logrado conectar con ustedes. Así que hoy, vamos a cambiar el plan de estudios. Hoy, la lección soy yo». Se apoyó en el borde de su escritorio, su mirada recorriendo cada rostro, deteniéndose un instante más en el de Javier. «Ustedes se ríen de mi ropa. Y tienen razón, no es de marca. La compro en tiendas de segunda mano porque mi sueldo de profesora apenas me alcanza para pagar el alquiler y ayudar a mi madre enferma. Se ríen de mi coche. Y sí, es viejo. Es el mismo coche que mi padre, un obrero de la construcción, compró con sus ahorros de toda la vida y me regaló cuando entré a la universidad, el primero de mi familia en hacerlo. Se ríen de mi optimismo, pero ese optimismo no es ingenuidad, es una armadura». El silencio en el aula era absoluto. Nadie se movía. «Crecí en un barrio muy parecido a este», continuó Laura. «Conozco el sonido de las sirenas por la noche y el sabor de la preocupación por no saber si habrá suficiente para comer. Fui una adolescente llena de rabia, igual que algunos de ustedes. Creía que el mundo estaba en mi contra, que no tenía futuro. También me burlaba de mis profesores, porque era más fácil destruir que creer. Un día, una profesora, la señorita Aguirre, me encontró vandalizando una pared de la escuela. Podría haberme expulsado, pero no lo hizo. Se sentó a mi lado y me preguntó por qué estaba tan enojada. Por primera vez, alguien no me juzgó. Me escuchó. Me habló de libros, de mundos más allá de nuestras calles. Me dio un lápiz y un cuaderno y me dijo: «Toda esta rabia, toda esta energía, no la desperdicies. Escríbela, conviértela en algo». Esa mujer, con su bondad y su fe en mí, me salvó la vida. Y me convertí en profesora con la esperanza de poder hacer lo mismo por alguien más. Dale like, suscríbete y comparte. Las palabras de Laura flotaban en el aire, despojadas de cualquier sentimentalismo, crudas y honestas. Vio una grieta en la fachada de Javier, una vacilación en su mirada. «Así que hoy», concluyó ella, poniéndose de pie, «vamos a tener una lección de campo. No vamos a leer sobre la vida, vamos a vivirla». Una hora después, un autobús escolar, que Laura había conseguido con una llamada desesperada al director, se detuvo frente al comedor social El Buen Samaritano, un lugar que servía comidas calientes a los desamparados en la zona más deprimida de la ciudad. «Su tarea de hoy es simple», les dijo Laura antes de que bajaran. «Servirán el almuerzo y escucharán. Escucharán las historias de las personas que vienen aquí». La reacción inicial de los estudiantes fue de asco y desdén, pero la autoridad de Laura, forjada en su vulnerabilidad, era inquebrantable. Durante las siguientes 3 horas, los adolescentes del Instituto Ricardo Palma se encontraron sirviendo sopa y pan a hombres y mujeres cuyos rostros eran testimonios de vidas mucho más duras que las suyas. Javier fue asignado a la sección de las mesas. Al principio, trabajaba con una eficiencia hosca, evitando el contacto visual. Pero entonces, un anciano con manos temblorosas derramó su vaso de agua. Javier, por instinto, fue a buscar un trapo. «Gracias, hijo», dijo el anciano, su voz rasposa. «Me recuerdas a mi nieto. También es inteligente, como tú. Espero que aproveche sus oportunidades mejor que yo». Javier se quedó helado. Miró al hombre. Realmente lo miró por primera vez. Vio la bondad en sus ojos cansados, la dignidad que persistía a pesar de su ropa raída. El anciano le contó su historia. Había sido ingeniero, había tenido una familia, una casa. Una mala inversión, seguida de una enfermedad, lo había llevado a perderlo todo. «La vida te puede cambiar en un instante, muchacho», le dijo el anciano. «No importa cuán alto estés, el suelo siempre está debajo. Lo único que te sostiene es cómo tratas a los demás en tu camino hacia arriba». Esa simple frase golpeó a Javier con la fuerza de un puñetazo. Vio su propia arrogancia, su crueldad, reflejada en la historia de este hombre. Se dio cuenta de que su popularidad en la escuela, su estatus, era tan frágil como la salud de aquel anciano. ¿Qué tenía él realmente? ¿Qué estaba construyendo? El lunes siguiente, el ambiente en el aula 2B era diferente. Había una quietud, una solemnidad que nunca antes había existido. Laura comenzó su clase de literatura como si nada. A mitad de la lección, la mano de Javier se alzó en el aire. No era la mano desafiante de siempre. «Sí, Javier», dijo Laura. Javier se puso de pie. No miró a sus amigos. No buscó su aprobación.
Miró directamente a Laura. Queríamos pedirle perdón, dijo. Su voz, normalmente tan segura, vaciló. Por la presentación y por todo lo demás. Estuvo mal. Fuimos crueles y estúpidos. Luego se giró hacia la clase. Y quiero decirles a todos que la señorita Benítez es la mejor profesora que hemos tenido. Y si alguien vuelve a faltarle al respeto, se las verá conmigo. Un silencio atónito llenó la sala. Luego, tímidamente, un alumno comenzó a aplaudir. Pronto, toda la clase se unió. Un aplauso que no era de burla, sino de un respeto genuino y recién descubierto. Laura sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de victoria. No había cambiado el mundo, pero había cambiado esa pequeña habitación. La lección que les había dado no estaba en ningún libro de texto. No fue una lección sobre poemas o historia. Fue una lección sobre empatía, sobre la humanidad, y por la forma en que sus alumnos la miraban, con una nueva comprensión en sus ojos, supo que esa era una lección que nunca, jamás, olvidarían. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.